Vamos a nuestro estudio el día de hoy. Estamos en Isaías capítulo 14 a partir del verso 24 y queremos terminar hasta el capítulo 16. Así es que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, conociéndote y conociéndonos a nosotros mismos también, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón. Él separa el alma del espíritu, llega a las coyunturas y al tuétano. Y Señor, y discierne nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Señor, te pedimos que hagas esto en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Que nos muestres, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Y que nos traigas consuelo a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada el pastor Lenin, que vino de Semilla Monterrey, nos enseñó el capítulo 13 y 14, la caída de Babilonia y la caída del rey de Babilonia. La verdad es que estuvo maravilloso el mensaje, porque no solamente nos habló de lo que históricamente estaba sucediendo, sino de este sistema que es Babel y del futuro, ¿verdad? Fue maravilloso. Para mí trajo mucho consuelo a mi corazón saber que la maldad un día se acabará. Uf, qué increíble. La maldad un día terminará. Bueno, a partir de ese capítulo 13 que comenzó el pastor Lenin la semana pasada, comienza una nueva sección en el libro de Isaías donde aparecen estas profecías a otras naciones. Hasta este momento habíamos escuchado lamentos para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, algunas cosas que aprendimos acerca de Asiria como este enemigo que amenaza, pero también como un instrumento en manos de Dios para traer juicio. Pero a partir de este capítulo 13, ahora el mensaje se va a centrar en diferentes naciones. Si empiezas a hojear ahí tu Biblia, encontrarás que más adelante le habla a Damasco, le habla a Egipto, le habla a Etiopía, le habla a Arabia, a Duma y a Tiro y a diferentes ciudades de esa época. Pero recordemos que la profecía tiene un cumplimiento en ese momento, pero también nos habla del futuro. Y hoy vamos a continuar con esto. Tenemos tres profecías el día de hoy. La profecía sobre Asiria, de cómo Dios cumplirá lo que ya nos ha dicho acerca de Asiria, lo que ya le dijo a su pueblo acerca de Asiria. La profecía sobre Filistea y por último la profecía sobre Moab, que son los capítulos 15 y 16. Pero comencemos por la primera. Miren lo que dice el verso 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos. ¿Quiénes son ellos? Su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Estos primeros 4 versículos del día de hoy es simplemente una afirmación de Dios diciéndole a su pueblo: lo que te he dicho acerca de Asiria lo voy a cumplir. Eso es lo que voy a hacer. Ya nos habló en el capítulo 10 de cómo Asiria es un instrumento de Dios en sus manos para traer juicio a su pueblo, pero que después será juzgado ese mismo pueblo. ¿Te acuerdas cómo utilizó esta imagen de Asiria diciendo: yo voy a meter mi mano al nido y voy a robar esos huevos, ¿no? Ahí sueltos, y nadie va a decir ni pío? ¿Te acuerdas? Bueno, Asiria llena de soberbia, Dios dice: yo me encargaré, yo lo voy a hacer. Y nos lo afirma de una manera tan clara. Ahí en el verso 24 dice: ciertamente se hará de la manera como lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. Los pensamientos de Dios son acciones. Y Dios habló a su pueblo de cómo quebrantaría al asirio, y simplemente Dios está diciendo: lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. Ahora, me encanta esta idea de los pensamientos, porque Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para su pueblo, para traer lo que Él ha estado esperando para ellos.
Es un gran versículo, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hemos hablado ya acerca de cómo el castigo de Dios no es otra cosa sino una muestra del amor de Dios. Al final, sus pensamientos siempre son de paz y no de mal, para el fin que estamos esperando, un día estar con Él. Y su determinación es así, firme, es clara. Me recuerda a Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos confiar en eso. Lo que Él ha dicho que sucederá, va a suceder. Lo mencionamos hace unos momentos. Me llenó mucho de paz a mi corazón saber un día la maldad terminará. Y entonces eso es lo que Dios está diciendo. Lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Se llevará a cabo. ¿Por qué? Porque mi mano está extendida sobre las naciones. Aun cuando volteemos a nuestro alrededor, observemos a nuestro alrededor la confusión, el dolor, el sufrimiento, la maldad aumentándose a niveles que quizás nunca habíamos visto, Dios sigue teniendo su mano extendida y un día terminará con la maldad. Mira la segunda profecía, versículo 28 al 32 del capítulo 14. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad. Disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerá los afligidos de su pueblo. Ahora es una profecía para Filistea. Solo recuerda esto. Los filisteos, ¿te suenan? Sí, han aparecido en la Biblia una y otra vez. Los hombres, aprendimos hace 2 sábados que Sansón peleó contra los filisteos. Era un pueblo que era un enemigo constante del pueblo de Dios. Pero ellos tienen miedo de Asiria. Y recuerda que Asiria, ¿verdad? Lo acabamos de ver, será quebrantado. Es un instrumento de Dios. Filistea tiene miedo de Asiria, pero escucha que el rey de Asiria murió. Y dice, perfecto, ya murió, se acabó. Pero Dios les dice, no. Si el rey que acaba de morir era una serpiente, el que va a llegar será, dice aquí, una serpiente voladora. Ojo, esto es profecía, esto es poesía, ¿verdad? Y está utilizando imágenes para hacerles saber. Entonces por eso les dice, no te alegres, porque se va a poner peor, ¿ok? Se va a poner peor. Incluso invita a las puertas y a la ciudad a aullar y clamar. Pues no, una puerta no puede aullar, una ciudad no puede clamar, pero está hablando de lo que estará sucediendo en esos momentos. Dios cuidará de los pobres serán apacentados, los menesterosos, dice, se acostarán confiados, pero la raíz de toda maldad será destruida. Será completamente erradicada. Eso es lo que Dios está diciendo a los filisteos. Ahora, yo creo que es importante entender una cosa. Dios protege y ve por el pobre. Dios tiene compasión del afligido, ¿verdad? Y eso es un constante en la Biblia. Es tan constante que Jesús utiliza esta imagen para hablar de nuestra condición. Dice en Mateo capítulo 5 verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Y es que sin duda necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual para venir y acudir con Él. Cuando somos soberbios, orgullosos, cuando nos creemos superiores a otros, no necesitamos de Dios.
Pero si realmente razonamos, nos daremos cuenta que en realidad somos pobres. No tenemos los suficientes recursos, no tenemos la suficiente fuerza, no tenemos la suficiente salud. Un bicho puede mandarnos a la cama, un pequeño problema puede destruir nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos. En realidad no tenemos mucho. Esa es la realidad de nosotros como seres humanos. Y lo que necesitamos es reconocer esa pobreza para acudir a aquel que tiene toda fuerza, que tiene todos recursos y que es Él para siempre. Acudir a Dios. Por eso es de los pobres en espíritu el reino de los cielos, porque esos son los que como un mendigo estira la mano y pide ayuda a aquel que tiene toda la ayuda que puede brindarnos. Y eso es una constante y será algo importante para ver en los siguientes 2 capítulos. Mira lo que dice en Isaías capítulo 15, versículo 1 al 4. Aquí comienza la profecía sobre Moab. Mira lo que dice ahí. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y el Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Esta es la profecía sobre Moab. Y antes de comenzar, necesitamos entender quién es Moab, de dónde surge Moab. Porque esta profecía es para Moab, pero no sabemos de quiénes son. Algunos quizás sí, porque recordarán que los moabitas son el resultado del incesto de Lot con una de sus hijas. Dices, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Es un momento de esos capítulos que dices, hubieran borrado ese capítulo. Pero no, ahí están, porque es parte de la historia bíblica. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham es aquel que Dios escogió de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Lo escogió para darle una promesa que nos involucra a ti y a mí. La primera promesa es que Abraham, curiosamente, que significa padre, no tenía hijos y ya tenía cerca de 100 años. Y Dios le promete un hijo, y no solamente un hijo, sino una nación a través de él, una nación grande. De Abraham surge el pueblo de Israel, la nación de Israel. Él tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Jacob es cambiado, transformado su nombre a Israel, y de Israel vienen las 12 tribus de Israel, y esa es la historia. Bueno, Lot es sobrino de Abraham. Es una persona muy cercana a Abraham. De hecho, vino desde Ur de los Caldeos con su tío Abraham. Pero él llegó un momento en que decidió guiarse por sus ojos, por su vista. Y este es el contraste con Abraham. Abraham creyó y le fue contada su fe por justicia. O sea, Abraham tomó las decisiones por fe, confiando en Dios. Pero Lot tomó sus decisiones confiando en lo que él veía. ¿Y qué es lo que vio? Tenía muchos rebaños. Abraham, su tío, tenía muchos rebaños y decidió tomar el camino hacia Sodoma y Gomorra. En Génesis 13, versículo 10 dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Ahora, no es que él no supiera qué significaba Sodoma y Gomorra. De hecho, creo que todos nosotros sabemos qué significa Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son estas dos ciudades que estaban abiertamente en contra de Dios, abiertamente en contra de Él como creador, de Él como dador de propósito.
vivían para sí mismos, no tomando en cuenta a Dios. Su pecado era tan grande que llegó un momento en que Dios decidió juzgar a Sodoma y Gomorra por su pecado. Pero Lot le pareció bueno poner sus tiendas cerca de Sodoma. Y ese fue un primer paso, tomar la decisión en cuanto a lo que él veía. La Biblia me dice claramente que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Él se guió por lo temporal, llevó a su familia cerca de Sodoma, pero después seguimos leyendo la historia y está dentro de Sodoma, pero más adelante sigue la historia y está en las puertas de Sodoma como uno de los líderes de Sodoma. Su familia fue absorbida por la cultura y por el estilo de vida de Sodoma, ¿no? Entonces hay muchos parecidos con lo que la semana pasada veíamos, ¿verdad? Como Babel, como este sistema que está en contra de Dios. Nosotros lo haremos, que venga cualquier juicio más, nosotros vamos a estar de pie. Y así, bueno, cuando llega el juicio, Abraham intercede y Lot es arrastrado de Sodoma antes del juicio con su esposa y sus 2 hijas, los únicos sobrevivientes de Sodoma. Lo sacó literalmente a rastras. Él no quería, él quería prepararse un desayuno esa mañana, ¿no? Y los ángeles decían, apúrate. Y tuvieron que tomarlos de las manos y sacarlos de ahí. Y cuando salían, su esposa se quedó allá. Y conoces la historia. Ella volteó a ver a Sodoma y no es simplemente por voltear, sino este anhelo de ese estilo de vida la hizo convertirse en una estatua de sal. Entonces Lot se queda con sus 2 hijas, pero sus hijas han abrazado y han sido absorbidas por este pensamiento y esta forma de ser de Sodoma y Gomorra, por su cultura y su estilo de vida. Así es que cuando se dan cuenta que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, su mundo entero se vino abajo. Y pensaron, dice la Escritura, que ya no había más hombres en la tierra. Por lo tanto, emborracharon a Lot, su papá, y abusaron de él y quedaron embarazadas. Y una de ellas tuvo un hijo llamado Moab, que es el padre de los moabitas. ¿Estás seguro que esa historia viene en la Biblia? Sí, viene en la Biblia. Es parte de la historia. No es otra cosa sino una muestra de cómo nosotros, si tomamos las decisiones no en fe, sino en este mundo a través de lo que vemos, estamos poniendo nuestra confianza en cosas temporales que van a desaparecer. Cuando nuestra mirada está puesta en este mundo y no en las cosas de Dios, ignoramos acerca de Dios, ignoramos lo que Él quiere para nuestras vidas, ignoramos sus propósitos y su voluntad para nosotros, aún sabiendo que Él fue el que nos creó, ¿no? Y estas son las consecuencias: llanto y lágrimas al final en la vida de este pueblo de Moab. Lo que leímos en esos primeros 4 versículos es eso: lágrimas, llanto, dolor, sufrimiento. Sufrimiento tal que es escuchado por todos lados. Llanto tal que no solamente el pueblo de Moab llora, sino los guerreros de Moab, aquellos que se supone que son fuertes, están llorando. Y no solamente eso, llanto por todos lados, en las calles, en los terrados, en las plazas. De hecho, la frase dice deshaciéndose en llanto. Y es que si tu mundo si todo tu ser está en este mundo y este mundo va a perecer, sin duda vas a llorar, porque no te va a quedar nada. Lo interesante es que Moab no solamente aparece esta historia al inicio, sino que de Moab se convierte en un enemigo de Israel constante. Pero no está todo perdido. ¿Alguien se acuerda de qué mujer en la Biblia es una moabita? Yo sé que lo saben. Ruth. Ruth es moabita. Ruth se casa con, ¿alguien se acuerda? Gran historia de amor en el Antiguo Testamento con Booz. Y teniendo a Booz,
entonces empieza una línea familiar de donde aparece David. Es que David, su tatarabuela es Ruth. Pero eso significa que si Jesús viene es un hijo de David, Ruth es una bueno, muchos tataratas. Pero Ruth está dentro de la familia de donde viene Jesús. No todo está perdido. Es que si tú has llevado tu vida solamente guiado por lo que ves, por lo temporal, y dices, bueno, pero todo se va a acabar y todo se va a deshacer, terminaré perdiendo todo, ¿verdad? Aún hay esperanza, aún hay esperanza. En estos primeros 4 versículos se mencionan 8 ciudades y todo está lleno de llanto. Pero mira a dónde acuden. En el versículo 2 dice, subió a Bayit y a Dibón, lugares altos. En la Biblia un lugar alto representa un lugar de adoración. Ellos están confiando en sus templos y en sus ídolos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que lo estamos perdiendo todo, la pregunta es, ¿a dónde vas a llorar? Dirás, pastor, yo no lloro. Pues, ¿estás seguro? ¿A dónde vas a llorar? ¿A dónde vas a aullar? Dices, pastor, no soy lobo, pero a cómo duele, ¿verdad? ¿A dónde acudes? Porque todos acudimos a algún lugar, todos vamos a llorar a algún lugar. Eso que lloramos es en lo que hemos puesto nuestra confianza. Y a veces cuando todo lo tenemos perdido, confiamos más en nuestros recursos, pero nuestros recursos son limitados. Confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestra sabiduría, confiamos incluso en nuestras mentiras. Y este pueblo de Moab, aún llorando, no está confiando en Dios, está confiando en sus ídolos. Y por eso el versículo 5 al 7, mira cómo continúa esta historia. Dice, mi corazón dará gritos por Moab, está hablando Isaías. Sus fugitivos, los fugitivos de Moab, huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando. Levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños. Todo verdor, ¿qué dice? Perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Entonces, de una manera bastante poética, vuelve a mostrarnos como todo lo que ellos veían al principio. O sea, Lot decidió por lo que vio, el verdor. Pero aquí me dice, todo verdor perecerá. El confiar en las cosas de este mundo nos lleva a una desilusión. Lo que describe son aguas consumidas, hierba seca, marchitar. Todo verdor perecerá, todo se acaba. Quizás por un momento se ve como el huerto de Jehová, pero no lo es. Por lo tanto, no nos dejemos guiar por nuestros ojos. No nos dejemos guiar por nuestro corazón. Jeremías me dice que nuestro corazón es engañoso. No solamente eso, nuestro corazón es fácilmente engañado. Todo en este mundo se marchita, se acaba, se seca. Por eso hay un momento en la historia de Jesús cuando le da de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Les da de comer, una situación milagrosa, literal, ahí está la historia. Pero muchos de ellos comenzaron a seguir a Jesús y Jesús los volteó a ver y les dice, ¿verdad? Ustedes me siguen porque comieron pan y quieren más. Por eso me siguen, por lo temporal que yo puedo darles. Y les dice Jesús, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que no perece. Trabaja no por algo que va a desaparecer, sino trabaja por lo eterno. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, verso 19, no te hagas tesoros en la tierra. Aquel que se hace tesoros en la tierra, adivina qué, la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. ¿Qué es mejor? Hacer tesoros en los
cielo. Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios 4, 18 me dice claramente, lo que se ve es temporal. Por eso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no te guíes por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven, por lo eterno. Pues las cosas que se ven son, ¿qué dice? Temporales. ¿Qué significa temporal? Que tiene un fin. Pero las que no se ven son eternas. Una vez más, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Dice Jesús, no te afanes por esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas vendrán como añadidura, mientras tú pones tus ojos en lo eterno. Este pueblo, poniendo sus ojos en lo temporal, dice que salieron de ahí con las riquezas que pudieron adquirir, con lo que tenían en sus manos, saliendo al torrente, dice, de los sauces. Versículo 8 y 9 dice, estoy en el capítulo 15 de Isaías, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Englaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Dice, esto no termina. Ellos creen que ya huyeron, llegaron hasta el límite, el dolor llega hasta allá, pero aún ahí la última región, dice, leones vendrán a los que escapan de Moab. Déjame ponerlo de esta manera. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, no ponamos nuestra confianza en Dios. Si confiamos en nuestras mentiras saldrán a la luz. Nos van a morder. Nuestro pecado nos alcanza. Esa es la realidad. Nuestro pecado nos va a alcanzar, y no solamente eso. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mira lo que dice ahora el capítulo 16, verso 1 y 2. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Ese capítulo 16, los comentaristas dicen, aquí hay una invitación a regresar, una invitación al monte de la hija de Sión, una invitación a traer un cordero al Señor de la tierra. Es una invitación a Moab, ponerse bajo Israel, bajo el Dios de Israel, a someterse de nuevo, a acudir al lugar correcto. En todo este libro de Isaías hemos estado viendo una y otra vez esa invitación a regresar. Ven al Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice. ¿Estás cansado y trabajado? Ven a mí, yo te daré descanso. Ven, dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Ven y ponte bajo el yugo de aquel que te creó y que te salvó, porque su carga es ligera. Ven a someterte frente a quien debes de someterte, no frente a las mentiras, no frente a lo temporal. Esta es una invitación a regresar, a acudir al lugar correcto, no a lo que tú piensas que es correcto, sino a lo correcto, venir a Él. En el versículo 2 es muy visual, dice, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón, ¿no? Una ave espantada, confundidos, sin saber a dónde ir, a dónde acudir. Si te encuentras de esa manera, acude al Señor. Ve a la roca de salvación que es Cristo Jesús. Ve a aquel que venció al pecado y a la muerte en la cruz para darte una nueva vida y darte esperanza. ¿Estás confundido, huyendo por todos lados porque no sabes dónde esconderte ya? Ven al Señor. Hay un buen lugar en Él para estar protegido y guardado. Ven a Él. Este pueblo tenía que ir al Señor. Ahora el versículo 3 cambia un poquito. En otras versiones, si tú tienes otras versiones de la Biblia, encontrarás que este versículo está o entre paréntesis, entre comillas,
o entre unas corcheas o algo así se llaman, ¿no? Porque está implicando que está hablándole ahora a alguien más. Checa como lo que dice: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Pregunta: ¿quiénes son los desterrados? Conforme a la historia que estamos leyendo, los desterrados son los de Moab. Esos son los que ya no tienen tierra, los que andan errante, huyendo cual ave que huye de su nido. Entonces, ¿a quién le estaba hablando aquí? Aquí le está hablando al pueblo de Judá. Y al pueblo de Judá le está diciendo Isaías: da consuelo a aquel que está errante y ha sido desterrado. ¿Cómo ese consuelo? Dice: pon tu sombra en medio del día como la noche. Esta también es una imagen muy visual. ¿Has sentido el calor de un día, de estos últimos días que ha habido tanto calor y el sol encima de ti, ¿no? Y de repente encuentras una sombra. ¿Qué haces? Te refugias en la sombra. Cambia la temperatura. De alguna manera, de repente sientes frescura porque estás bajo la sombra. Y al pueblo de Judá le dice: sé sombra para aquellos que están desterrados y están errantes. Están desterrados, están errantes. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Isaías? En unos momentos lo veremos aún más. Compasión por este pueblo que por sus decisiones, por decidir vivir lejos de Dios solamente por lo temporal, que recibiendo la invitación de venir no están acudiendo a Él, dice: Él tiene compasión de ellos. Y creo que aquí hay una pregunta para nosotros que conocemos de Cristo, que estamos aquí porque queremos conocer más del Señor. Pregunta: ¿tienes compasión por aquellos que sin Cristo les espera el juicio de Dios? ¿Qué te provoca saber que aquellos que no conocen al Señor serán juzgados por su pecado? ¿Qué estamos siendo nosotros para aquellos que están caminando perdidos, confundidos, lamentando y llorando porque todo aquello en que pusieron su confianza ya no está? ¿Cuál es nuestra actitud para ellos? Yo creo que la iglesia necesita ser ese refugio, que nosotros como cristianos necesitamos ser esa sombra de descanso para algunas de esas personas, y que en ese descanso podamos hablar del gran amor que Dios nos tiene para transformación y vida eterna. Mira lo que dicen los versículos 4 y 5. Estos yo los enmarqué, los puse con un cuadrado, ¿no?, en mi Biblia con mi pluma, porque estos dos versículos, mira, vamos a leerlos. Mira lo que dice: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Creo que leyéndolo te das cuenta que esto corresponde a otro momento. Pareciera que está mostrándonos una imagen del futuro. ¿Cuándo qué? Como vimos la semana pasada, cuando la maldad termine y el trono de nuestro Señor Jesús sea instaurado para traer justicia y juicio, un reino de justicia y paz. Aquí le está hablando a Moab. En el versículo anterior le está hablando al pueblo de Judá. Y a Judá le está diciendo: sé sombra para ellos. Pero ahora a Moab le dice: cuando llegue ese momento, escóndelos, cuídalos. Está a punto de llegar el momento en que el trono de misericordia sea instaurado. Y sin duda, la semana pasada hablamos un poco del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 me habla del pueblo de Israel siendo perseguido por el anticristo durante 3 años y medio
a partir de la mitad de la gran tribulación, para después de esos 3 años y medio ser instaurado el trono de Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Una vez más, entendemos, Jesús reinará. Y esto, el devastador, el atormentador, el pisoteador, será consumido de sobre la tierra. Sigamos con los siguientes versículos, versos 6 al 8. Aquí podemos ver la razón del pecado de Moab. Checa lo que dice. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Areset, porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de las naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Estos 3 versículos me muestran cuál es el pecado de este pueblo, de Moab. ¿Cuál es el pecado? Soberbia, y muy grande. De hecho dice, muy grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez. Ahora, no es distinto a lo que vimos la semana pasada con Babel y su soberbia, pero entendemos que Babel, siendo un reino enorme, Asiria siendo un reino enorme, su soberbia los consumió, así cuán grandes eran. Pero Moab es una nación pequeñita, pero su soberbia era muy grande. Por tanto, debemos de aprender esto. No pensemos que porque tenemos poco, la soberbia no es algo que pueda destruirnos. Tener poco no me hace inmune a la soberbia. Al contrario, puede hacerme caer al igual que a un gran imperio. Este pueblo fue invitado a venir, a ponerse a cuentas, y así somos invitados a venir, a ponernos a cuenta, pero nos cuesta, porque reconocer nuestra soberbia es difícil. Necesitamos con humildad reconocer nuestra necesidad. ¿Sabes? Lo terrible de la soberbia es que la misma soberbia te hace creer que no eres soberbio. Algunas personas lo describen de una manera muy sencilla. La soberbia es como el mal aliento. ¿Cómo es el mal aliento? Todo mundo lo puede percibir menos tú. La soberbia es algo que te ciega para ver que estás lleno de altivez y de arrogancia. Yo he entendido una cosa. Si alguien llega contigo y te dice, te estoy viendo muy soberbio, muy orgulloso, muy altivo, escucha y pon atención. Todos somos invitados a venir, cuesta trabajo humillarnos, pero al que se humilla, Dios lo levanta. Pero al que se exalta, tenemos esa oportunidad que Dios nos está dando de humillarnos y reconocer nuestra soberbia. Este pueblo se le estaba dando una oportunidad. Ahorita vamos a ver de cuánto tiempo era esa oportunidad de venir, de ponerse a cuentas. Un comentarista dice así: siempre que el orgullo no se rompa con la humildad, habrá que romperlo con la justicia. Otra vez lo voy a repetir. Siempre que el orgullo no se rompa con la humildad, habrá que romperlo con la justicia. Y esto es cierto. Lo acabamos de decir. Si te humillas, Dios te exalta. Pero si te exaltas, serás humillado. Qué mejor es venir cuando estamos escuchando, ven. Aquí en el verso 7 y 8 nos damos cuenta, terminaron abatidos, talados, el juicio llegó sobre su tierra. Nos damos cuenta, lo que Dios destinó por hacer, lo va a hacer. Lo que Él pensó, lo hará. Lo que Él ha determinado, será confirmado, porque Él es Dios. Pienso en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, cuando
dice, los falsos maestros se burlan de aquellos que dicen el Señor vendrá. Dice, pues ya se tardó, ¿no? Dice, pero ellos ignoran voluntariamente que el mundo antiguo fue juzgado por medio de un diluvio. Dice, ignoran voluntariamente. No ignoremos voluntariamente que nuestro pecado tiene una consecuencia. No ignoremos que nuestra soberbia nos está llevando por este camino donde de repente, como el pueblo de Moab, nos encontraremos clamando, aullando, sin nada en nuestras manos, perdiéndolo todo. Escuchemos la oportunidad que el Señor nos da de decir, ven, ven, estemos a cuentas. En los versículos 9 al 12 encontramos el lamento de Isaías. Y yo quisiera leértelo en una versión más sencilla, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Creo que se entiende mucho mejor este pasaje. Es Isaías 16, verso 9 al 12. Tú puedes seguir la lectura aquí, pero mira cómo lo pone en la NTV. Dice, así que ahora lloro por Jazer, por los viñedos de Sibma. Mis lágrimas correrán por Esbón y Eleale. No hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Se acabó la alegría, desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El clamor de mi corazón por Moab es como el lamento de un arpa. Estoy lleno de angustia por Kir Hareset. El pueblo de Moab rendirá culto en sus santuarios paganos, pero no les servirá de nada. Clamarán a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. Este es el corazón de Isaías. Isaías lamenta por Moab, llora por ellos, siente el dolor de ver el juicio venir sobre ellos. Entonces se está dando cuenta. Ya no hay más cosecha, ya no hay más vino, ya no hay más felicidad, se acabó todo. Y ellos aún insisten en acudir a sus lugares altos y no les va a servir de nada. Van a terminar derrotados y cansados porque todo lo harán en vano. Y aquí hay un llamado para ti y para mí. Ya lo mencionamos antes. ¿Qué es lo que provoca en nosotros ver a aquellos que no conocen al Señor, que serán en un momento juzgados? ¿Qué provoca en nuestro corazón aquellos que están muriendo sin conocer la bondad de nuestro Señor Jesús? Y aquí una vez más nos provoca a preguntarnos, ¿qué sientes al saber que mueren sin conocerle? ¿Qué sientes de saber que muchos siguen acudiendo al lugar equivocado, cansados y derrotados, sin ningún resultado en sus vidas? Isaías lamentaba. Ahora, ojo, porque pensaríamos, pues Dios es el que está trayendo ese juicio. ¿Que no Dios tiene compasión de ellos? La respuesta es sí, sí tiene compasión de ellos. Ha sido paciente y Dios sigue siendo paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Mira cómo cierra este capítulo. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, ¿dentro de qué? Dice, 3 años, como los años de un jornalero. O sea, no estoy hablando como, pues en algún tiempo. No, 3 años de un jornalero. Dice, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Es que ¿cuál es la compasión de Dios? Se extiende aún 3 años más. Y yo no sé cómo ha sido tu vida. Quizás estás viendo cómo Dios ha prolongado su compasión y su gracia en tu vida. ¿Qué estás esperando? Ven al Señor. Deja que Él transforme tu vida, cambie tu vida. Entrégale tu pecado, porque Él ha pagado tu pecado. Él ha muerto por amor a ti para darte una nueva vida, un nuevo propósito. Terminemos pensando en esto, ¿verdad? Terminemos pensando en cómo estás siendo guiado en tu vida. ¿Estás siendo guiado por lo temporal, por lo que puedes ver?
o por la fe que has puesto en Cristo Jesús. Gálatas 2:20 me dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en este día a día, lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Mi fe es algo que debo de caminar todos los días en las decisiones que tomo, en las opciones que tengo al frente y cuál es a la que acudo. En qué es lo que me hace llorar y aullar en las noches. Estoy acudiendo a Él, estoy viniendo a Él. Si no lo has hecho así, ven al Señor el día de hoy. Rinde tu corazón a Él. Díselo: Señor, he estado guiándome por lo que a mí me apetece, por lo que yo quiero, y necesito el día de hoy cambiar esto y venir a ti y confiar en ti. Nuestro Señor es amplio en perdonar. Dice Jesús: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza jamás. Cuesta trabajo, sí, porque necesito reconocer mi soberbia y humillarme ante Él. Pero es mejor el día de hoy venir y doblar mi rodilla ante Él y reconocerlo en mi vida, a continuar en mi arrogancia y mi altivez, hasta que llegue un momento en que me dé cuenta que todo en lo que he puesto mi confianza no es nada, es solamente una ilusión. ¿Cómo sé que lo de Jesús no es una ilusión? Porque Jesús murió y resucitó y vino de nuevo y habló con sus discípulos por 40 días acerca del reino de Dios. Algunas veces pensamos, pues ¿qué sabes de lo que hay después de la muerte? Nadie ha regresado de allá. Sí, uno regresó: Jesucristo, aquel que murió por nosotros para darnos una vida eterna. Y podemos confiar en Él, porque Él dijo: consumado es, pagado por completo. Ven a Él, acude a Él. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres hablar a nuestro corazón. No nos dejas, Señor, sino tú quieres hablar a nuestro corazón. Te pido por aquellos que a través de este mensaje, Señor, tú has hablado a sus corazones. Orábamos al principio que tu palabra, como espada más cortante que toda espada de dos filos, penetre en nuestro corazón. Señor, aquello que ha llegado a descubrir, aquello que has descubierto tú en nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a erradicarlo si es necesario, a quitarlo de nosotros, Señor, a tomar un compromiso de seguirte, a reconocer nuestra necesidad de ti. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Solo te pido, haz tu obra. Confiamos en esto. Tú has comenzado una buena obra, tú la vas a perfeccionar. En esta hora te damos la gloria a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos.